1600 años de su muerte, el verdadero estudioso de la Biblia es una persona que crece continuamente en humildad, porque nunca puede decir, el texto dice esto o esto otro. No, yo interpreto de esta manera hoy. Mañana a lo mejor yo mismo voy a interpretar de otra forma. Entonces, los textos como texto son la cristalización de un pensamiento. Detrás de esos textos hay uno o varios autores. Hoy, por ejemplo, la mayoría de los especialistas en el Evangelio de San Juan dicen que por lo menos hay 4 o 5 manos detrás de ese Evangelio. Que hay un último redactor, que es el que le da la forma que llega a nosotros, más o menos, porque ustedes saben que a nosotros no nos llega un documento original. A nosotros lo que nos llegan son copias antiguas, y a veces las copias difieren. Y entonces es ahí donde los especialistas tienen que optar por una copia o por otra copia. Hay reglas, los que se dedican a las traducciones tienen reglas, pero que no son absolutas, sino que uno opta por una o por otra regla de acuerdo a determinadas circunstancias. Hace unos días grabé un mini retiro que, si ustedes quieren, lo pueden Cosas de ver gente que no te interesa. en YouTube, un mini retiro mariano, por este año mariano nacional, que se llama Aquí está tu madre. Y ahí en el mini retiro, en una de las reflexiones basadas en el capítulo 2 de San Juan, yo les decía que la traducción más común, las traducciones más comunes, dicen, hagan todo lo que él les diga. Sin embargo, en griego, habría que traducir literalmente, lo que él les diga, háganlo. ¿Y cuál es la diferencia? Y la diferencia es que para hacer, primero hay que escuchar. Lo que él les diga, o sea, escuchar, háganlo. El obrar sigue al discipulado. Por eso en Lucas, por ejemplo, tenemos el macarismos, la bienaventuranza, felices los que escuchan y practican la palabra. O sea, siempre primero está el escuchar. Y eso para un oído israelita, que tiene como primer mandamiento, escucha Israel, el Señor tu Dios, ¿no? Tiene sentido, ¿se entiende? Entonces, los traductores optan por versiones de los manuscritos más antiguos, no originales, porque no tenemos, vuelvo a decir, manuscritos originales, y también adaptan al oído del lector su traducción. Pero al adaptar al oído del lector, o sea, al favorecer una lectura fluida, porque si uno empieza a leer un texto engorroso, difícil, lo abandona. Ustedes comparen, por ejemplo, una lectura de la Biblia de Jerusalén con una lectura del libro del pueblo de Dios, y van a ver que la del libro del pueblo de Dios nos suena mucho mejor a nosotros. ¿Por qué? Porque habla en un español del Río de la Plata. En cambio, en la Biblia de Jerusalén, que a lo mejor sigue una traducción mucho más literal, es decir, más adecuada a las palabras y al orden de las palabras en el original, hasta por ahí nomás, en el hebreo mucho más difícil, por supuesto, porque es otro tipo de lengua, pero siempre uno va a preferir una lectura que tenga que ver con su forma de hablar. Sin embargo, para el estudio, muchas veces uno prefiere una Biblia como la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque si no conoce las lenguas originales, pero el hecho de conocer también las lenguas originales no nos garantiza un mayor acercamiento al texto. Una vuelta me acuerdo que un sacerdote me decía, qué suerte que tenés vos que podés leer a San Agustín en su lengua original. Y yo digo, ¿cómo que lo leo en su lengua original? Y sí, porque vos lo lees en latín. Vos, de hecho, hiciste traducciones del latín de Agustín. Sí, le dije yo. Pero el latín de Agustín que resuena en mis oídos no es el mismo latín que resonaba en los oídos de Agustín.
Porque cuando Agustín escribe puer, que yo traduzco niño, Agustín no conoce a Piaget. Agustín no tiene la idea de la evolución del niño, que sí yo tengo porque lo he estudiado. ¿Se entiende? Entonces, la palabra es la misma. Y la traducción por niño es la traducción fiel. Lo que pasa que cuando cualquiera de nosotros dice niño, y seguramente entre ustedes que me están escuchando, a los que han tenido la gracia de ser padres, de criar hijos, la palabra niño les suena distinto. Y si acaba alguna de dar a luz y está en el posparto, ¿no? Está al 2 o 3 días de haber tenido un niño, la palabra niño le resulta casi terrorífica. Me acuerdo mi hija cuando tuvo a su hijo, que la fui a ver y era el segundo día y se largó a llorar abrazada a mí desesperada, ¿no? Bueno, pobre niño y pobre madre, ¿no? Que la estaba demandando las 24 horas del día. Entonces, una palabra suena distinto según la experiencia vital de cada uno. Por eso, cuando nosotros leemos un texto de los evangelios, que es de lo que me pidieron a mí que hablara, nosotros tenemos que tener en cuenta que por lo menos hay tres instancias vitales, tres situaciones vitales. La situación vital a la que hace referencia, por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos, esa situación vital está perdida, porque no está presente ni Jesús ni los discípulos. Nosotros tenemos que imaginarnos esa situación vital. Y entonces esa imaginación va a depender mucho de la idea que nosotros tenemos de Jesús, de la idea que tenemos del discipulado. Por ejemplo, muchas veces cometemos el error de pensar que los apóstoles son los 12, cuando después, si leemos los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos que hay mujeres que también son apóstoles. Los 12 son una cosa, los apóstoles son otra cosa. Los apóstoles siempre son posteriores a la experiencia de la resurrección. La primera apóstol es una mujer, Magdalena. Ve a decir a mis hermanos. Ese sería la primera apóstol. Entonces, dependerá mucho de la idea que uno tenga, cómo recrea esa situación vital que está perdida. La segunda situación vital es la del escritor sagrado. Por eso yo muchas veces corrijo cuando estoy así en un pequeño grupo, ¿no? Corrijo a los que dicen, Lucas nos dice o Mateo nos dice. No, Lucas no nos dice nada, Mateo no nos dice nada. Ellos no nos hablan a nosotros. Lucas tenía un auditorio ideal. Lucas estaba pensando en una comunidad o en una persona determinada. De hecho, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos están destinados a un tal Teófilo, que algunos piensan que era un personaje histórico y otros dicen que es un personaje de ficción, es decir, que representa a cada uno de nosotros que vamos a leer el libro de Lucas. Pero Lucas no se iba a imaginar jamás este zoom. Por tanto, la situación vital de Lucas no es la nuestra. Y también nosotros tenemos que imaginar esa situación vital. Y ahí difieren los expertos. Dicen, Lucas escribió en Antioquía, Lucas escribió en tal parte, escribió para tal comunidad. El caso más patente tal vez es el Evangelio de Mateo. La mayoría de los especialistas de Mateo concuerdan en afirmar que Mateo escribió para lectores judíos, pero algunos piensan que Mateo escribió para judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías y que extrañaban un poco las prácticas judías y que se sentían, como habían sido expulsados de la sinagoga, se sentían judíos de segunda categoría, y entonces Mateo les escribe para confirmar que ellos son verdaderamente judíos y que no tienen que sentirse mal ni extrañar las costumbres judías, porque siguen siendo judíos, aunque no observen el sábado,
aunque coman comidas que se tenían por impuras y aunque no los dejen entrar en la sinagoga. Y otros, en cambio, piensan que Mateo escribe para judíos que no aceptaron todavía a Jesús como el Mesías. Y entonces les habla en su lenguaje, con su simbolismo, para que lo acepten. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, estas son hipótesis que tratan de recrear la situación vital de el evangelista. Y después está nuestra propia situación vital, la de cada uno de los lectores, que siempre leemos de forma personal. Podemos leer el texto individualmente o en comunidad, pero siempre lo hacemos en forma personal. Aunque lo hagamos en comunidad, cada uno de nosotros es una persona con una historia determinada y por tanto el texto suena de un modo distinto. Creo que la mayoría de ustedes han hecho experiencia de lectura orante de la palabra y cuando llegamos al segundo paso, ¿qué me dice el texto? Vemos la variedad de lecturas. Es decir, a una persona le dice una cosa, a otra persona le dice otra, a uno le llama la atención un personaje. La vez pasada yo hacía un encuentro y leíamos el capítulo 15 de Lucas, el famoso relato del hijo pródigo, del padre misericordioso, del padre que tenía 2 hijos, como ustedes le quieran llamar, y alguien empezó a hablar de la madre ausente. La madre no aparece en el texto. Sin embargo, a esa persona, la ausencia de la madre le decía algo, y vaya a saber por qué, ¿no? Entonces digo, hay por lo menos 3 situaciones vitales. Bueno, mi idea era simplemente hacer una pequeñísima introducción a la escritura de los evangelios y después dejar espacio a las preguntas, porque muchas veces me encuentro con que personas que vienen estudiando la Biblia, vienen leyéndola, tienen un montón de preguntas que no saben a quién dirigírselas. Y acá tienen a un pobre hombre que hace años se dedica al estudio de la Biblia. Entonces, por ahí los puede orientar un poquito para que encuentren un sentido a sus preguntas. Y siempre tengan en cuenta esto, la pregunta es más importante que la respuesta. Porque la respuesta no cierra la pregunta, la puede reorientar, la puede orientar. Pero la pregunta siempre es mucho más amplia que cualquier respuesta y siempre es mucho más importante que cualquier respuesta. Así que ustedes no esperen todo de la respuesta, sino que sigan ahondando en las preguntas. ¿Por qué a vos te interesa tal tema? ¿Por qué a vos el texto te provoca esa pregunta? ¿Se entiende cómo vamos? Si por ahí alguien quiere hacer alguna pregunta ahora y lo habla con César, y a ver cómo le dice a César. Y yo no tengo problema que me corten, Pero si no, espérense un poquito, total, vamos a seguir. Y digo la ideita que quería transmitirles. Después de la muerte de Jesús, se produce una experiencia colectiva del todo particular entre sus seguidores que hace que redescubran la identidad de Jesús. El que para ellos era el maestro se convierte en Kyrios, el Señor, Adonai, el término que usaban los judíos para referirse a Dios y que en el Imperio Romano usaban para llamar al emperador, Kyrie. Entonces, esto está muy claro en el Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando la Magdalena, llorando en el umbral del sepulcro, descubre la identidad de ese que pensaba que era el jardinero. ¿Cómo lo llama? Rabuní, que significa mi maestro, maestro mío. Y él le dice, no me aferres, es decir, no te quedes con esa imagen, porque ahora ¿quién es él? El Señor. Entonces después ella lo reconoce como el Señor. Todavía no he subido a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios
y al Dios de ustedes. Entonces, se da un fenómeno del todo particular, un fenómeno indescriptible, que nosotros hoy, desde la teología, llamamos resurrección de Jesús. Pero esa resurrección de Jesús es una realidad metahistórica. Lo que se da en la historia es la experiencia del resucitado. Por eso los evangelios canónicos, es decir, los que quedaron dentro de la Biblia, con muy buen tino, no traen una descripción de la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es indescriptible. Lo que traen son apariciones del resucitado, que es otra cosa. Son experiencias con el Señor resucitado. Y ven que en esas experiencias siempre se da el mismo fenómeno. Al principio no lo reconocen, y después lo reconocen por algún elemento, o por la fracción del pan, o porque él lo llama por su nombre a la Magdalena, o porque le dice a Tomás, mete el dedo en las llagas, mete tu mano en el costado. Es decir, hay un elemento que permite el reconocimiento. Soy yo, no un fantasma. Eso está en la narración del caminar de Jesús por las aguas, que lo encontramos en los sinópticos en la vida pública de Jesús, pero que hoy los especialistas coinciden en que se trata de un relato pascual que los evangelios pusieron durante la vida de Jesús. Es decir, es el resucitado el que se hace presente y que tiene un dominio sobre las aguas. Ustedes saben que las aguas en el Antiguo Testamento son el enemigo de Dios. El enemigo de Dios en el Antiguo Testamento no es Satanás. Satanás forma parte de la corte celestial. Lean el libro de Job. Satanás está dentro de la corte de ángeles. El enemigo de Dios son las aguas caudalosas, las aguas turbulentas, y Jesús camina sobre las aguas. Entonces esto es un relato pascual. Entonces, después de la muerte de Jesús, se da esta experiencia que hoy nosotros llamamos Pascua, que no sabemos cuánto tiempo duró. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, capítulo 24, las apariciones del resucitado se dan todas en un solo día, el domingo de Pascua. Sin embargo, el mismo autor, en su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles, dice que Jesús se apareció durante 40 días. Entonces, ¿en cuál de los dos libros está diciendo la verdad? Bueno, si se tratan libros de historia, podemos hacernos esa pregunta. Pero como no son libros de historia, sino catequesis con forma de historia, la pregunta no cabe. En una tiene un sentido reforzar el domingo como el día del encuentro con el Señor, de ahí viene el nombre de domingo, Dominicus, día del Señor, y en la otra, en cambio, 40 días, ¿para qué? Para incorporar festividades litúrgicas judías a la nueva presentación cristiana. Entonces, después de esta experiencia, que hoy nosotros llamamos Pascua, se fueron conformando las primeras comunidades cristianas, que siempre eran comunidades pequeñas. Piensen ustedes que si esas comunidades se reunían en casas de familia, en una casa de familia muy lujosa, de una persona muy pudiente, y los primeros cristianos, la mayoría no eran así, pero supongamos que cada tanto había alguno, podrían con suerte juntarse 20, 30 personas. La mayoría de las comunidades eran realmente pequeñas comunidades familiares, de 5, 10 personas, no más, que se reunían el primer día hábil de la semana, después de trabajar. El sábado era el día del descanso, y el domingo, el primer día hábil de la semana, se reunían, tenían una comida fraterna, el ágape fraterno, y al finalizar ese ágape, alguna instrucción de algún apóstol, de algún misionero, y el rito de la fracción del pan. Tomaban un pan y una copa y todos comían un trozo de ese mismo pan y bebían un poco del vino de esa misma copa.
O, como fue la costumbre después, cortaban ese pan en fragmentos, lo sumergían en la copa y cada uno con una cucharita tomaba un poco de ese pan embebido en vino, como siguen haciendo hoy día los ortodoxos. Si ustedes van a una misa ortodoxa, van a ver que la comunión bajo las dos especies es así. No es como nosotros, la hostia por un lado y el vino por el otro, sino el pan sumergido en el vino. Entonces, esas comunidades se transmitían oralmente la memoria de Jesús. Conversaban entre ellos los recuerdos que tenían de Jesús. Recuerdos de dichos de Jesús. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que ahora lloran, porque serán consolados. Dichos de Jesús. Relatos de milagros. Jesús que cura a un ciego, y le dice, ¿ves algo? Sí, veo a los hombres, pero como árboles que caminan. Ah, dice Jesús, no me salió muy bien. Entonces le impone nuevamente las manos, ¿no? Y mejora lo que... Ese es un relato de milagro muy antiguo, que el único que lo tiene es el Evangelio de Marcos. Fíjense qué interesante. Ni Mateo ni Lucas lo vuelven a replicar. ¿Por qué? Porque justamente muestra que en Jesús se da una progresión. Jesús no cura de una, ¿no? Sino que tiene que hacer un segundo intento. Marcos tiene dos milagros así, el del sordo tartamudo y el del ciego, que requiere una segunda intervención. Ni Mateo ni Lucas replican estos milagros. ¿Por qué? Porque ya hay una evolución en el pensamiento de ellos. Entonces, pero estos relatos se daban oralmente. Después se van a poner por escrito. Alrededor del año 55 se piensa que Marcos es el evangelio más antiguo. Durante muchísimo tiempo se pensó que Mateo era el evangelio más antiguo y que Marcos lo había recortado. Sin embargo, hoy día los especialistas coinciden mayormente en que Marcos es el evangelio más antiguo. Ahora, fíjense ustedes, si en el año 55, más o menos 60, o sea que habían pasado apenas unos 25 o 30 años de la muerte de Jesús, Marcos escribe el primer evangelio, y miren cómo empieza Marcos. Dice, comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ustedes saben que los libros de la Biblia no tienen título. Los títulos son agregados posteriores. Por eso las Biblias que vienen en dos colores, los títulos comúnmente lo ponen en rojo, para mostrar que no son originales. El texto original está en negro y los agregados están en otros colores. O sea, pero los libros antiguos, comúnmente, las primeras palabras del libro eran lo que para nosotros hoy día sería el título. Entonces, el título del evangelio más antiguo es Comienzo de la buena noticia, o sea, Evangelion en griego, comienzo del evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Para Marcos, este es Jesús, esta es la fe de Marcos. Entonces, cuando Marcos va a escribir su evangelio, no se va a referir al Jesús humano. ¿Por qué? Porque no le interesa hablar del Jesús humano, lo que le interesa es hablar del aspecto divino de Jesús. Y los evangelistas que lo siguen, Mateo y Lucas, que van a agregar otros materiales que reciben de tradiciones orales o de tradiciones escritas que se han perdido, muchos hoy día hablan de una fuente de dichos o fuente Q que se perdió, ellos con más razón van a insistir en esto de la divinidad de Jesús, o mejor dicho, de la filiación divina de Jesús. Porque yo creo que hablar de Jesús como hijo de Dios y hablar de Jesús como Dios, eso implica un proceso. ¿Qué sería lo primero? Hablan de él como un hijo de Dios y en un segundo momento igualan su naturaleza a la del Padre. O sea, primero hay una idea de un Jesús como adoptado por Dios, y de hecho tenemos las doctrinas adopcionistas que hablan de que la divinidad adopta un cuerpo, pero no se hace uno con ese cuerpo, como después va a decir nuestra fe. Pero nuestra fe se fue desarrollando en los concilios
de los 7 primeros siglos. Imagínense ustedes toda la evolución teológica que vino después, con categorías no semitas, que son las categorías de los textos sagrados, sino con categorías greco-romanas. O sea, cuando en la Biblia se habla de persona, no se entiende persona como lo entendían los griegos, porque la Biblia fue escrita por hebreos. Entonces, un pensamiento semita. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, los evangelios fueron puestos por escrito recién a partir del año 55, cuando la primera generación de cristianos, es decir, aquellos que habían sido testigos físicos de Jesús, ya estaban muertos. Entonces son los discípulos de esos primeros cristianos los que ponen por escrito el evangelio o los evangelios. Por eso, a mi entender, no está bien cuando se dice, bueno, claro, lo que pasa es que Juan estuvo ahí. ¿En dónde estuvo Juan? No, porque en el capítulo 19 del Evangelio de Juan se dice que al pie de la cruz estaba su madre y el discípulo amado. Bueno, ahí ya tenemos, primero, identificar a Juan evangelista con el discípulo amado es una hipótesis, pero no es comprobable. Otros pueden identificarlo con otra persona. A mí personalmente, si yo tuviera que decir quién es para mí el discípulo amado en el cuarto evangelio, yo me inclinaría por Lázaro. Aquel al que tú amas está enfermo. Lloró delante de la tumba y todos decían, ¿cómo lo amaba? Y en el capítulo 12, cuando Jesús está otra vez en la casa de Marta, María y Lázaro, los hermanos a los que Jesús amaba mucho. Entonces, del que se habla como amigo íntimo es más bien de Lázaro y no de Juan. Entonces, identificar a Juan con el discípulo amado, bueno, es una hipótesis que alguien puede tener, no hay ningún problema en que la tenga, pero el Evangelio como tal no lo dice. Y tomar los relatos de los Evangelios como si fueran historias cronológicas, como si Crónica TV hubiera estado ahí grabando, ¿no? Los Evangelios son catequesis. Entonces, aunque se narren con formato de historia, no son historia. Por eso nosotros no tenemos que ir a buscar historia. Y voy a terminar mi exposición para dejar lugar a las preguntas. En los evangelios, nosotros tenemos que buscar verdades para nuestra salvación, no verdades en sí mismas. Entonces, los evangelios, en el fondo, lo que nos dicen es lo que está al inicio del evangelio de Marcos. Nos transmiten la buena noticia de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios. Tanto nos ama Dios que envía a su Hijo para que se haga uno de nosotros y para salvarnos desde adentro, comprendiéndonos, entendiéndonos, asumiendo nuestra fragilidad. Eso es lo que hace con la encarnación. Por eso hay que acudir a los evangelios para eso, no para otra cosa. Y para mí, y con esto termino, los evangelios son relatos desbalanceados. ¿Por qué? Porque como intentan mostrar la divinidad de Jesús, entonces hay otro aspecto que es la humanidad de Jesús, al cual no le dan la misma importancia. Y hoy nosotros, después de 2000 años, creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es redescubrir la humanidad de Jesús en los evangelios. Porque en esto se mostró el amor de Dios, en que envió a su Hijo para salvarnos, y al venir, se anonadó a sí mismo, se humilló hasta tomar la condición de esclavo y hacerse uno igual a nosotros. En esto hemos comprendido, en esto hemos comprobado el amor que Dios nos tiene, en su humanidad. Qué interesante cuando un abuelo quiere comunicarse con su nieto, o cuando un amigo más grande quiere comunicarse con un amigo más joven, ¿qué hace? Trata de hablar en su idioma. Y por supuesto que lo va a hacer mal, porque si yo trato de hablar
con una persona que tiene 20 años, hay un montón de palabras de su hablar ordinario o de imágenes que él tiene que yo no las tengo. ¿Eh? Ven que muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando, no sé, alguno de ustedes me hace una pregunta y yo le respondo y me dice, muy bien, Gerardo, macanudo. Bueno, ya me doy cuenta que no tiene 20 años, porque ningún chico va a decir macanudo, ¿no? Eso nos delata. Bueno, cuando nosotros queremos hablar en su idioma, también cometemos un montón de errores porque estamos usando palabras que ellos no entienden. Y Jesús es para nosotros el Dios que habló nuestro idioma. Pero para hablar nuestro idioma, ¿qué hizo? Se hizo uno de nosotros. Y no se encarnó de grande, que es a lo mejor lo que nosotros nos hubiéramos animado a hacer, sino que se encarnó en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Ese es el dogma de la Theotokos, de la maternidad divina de María. El que entró al vientre de María ya era Dios, ya era una persona divina, pero entró al vientre de María y se hizo humano desde esa experiencia de pasar 8 o 9 meses metido ahí adentro y después tener que aprender a caminar, a hablar, a controlar esfínteres. A mí me gusta mucho al comienzo del Evangelio de Lucas, cuando los ángeles se aparecen después del nacimiento de Jesús y le anuncian a los pastores, les anuncia una gran alegría, les ha nacido el Salvador, encontrarán en la ciudad de David a un niño envuelto en pañales. Un Dios que necesita pañales. No estaba vestido de niñito Jesús de Praga, sino que estaba con pañales. Y los que se ríen saben lo que va a parar a los pañales, ¿no? Por ahí hay gente jovencita que todavía no sabe lo que va a parar a los pañales. Y las más grandecitas saben lo que significaba lavar esos pañales de tela y tratar de que la mancha se borrara. Yo me acuerdo de mi mamá lavando y lavando esos pañales y poniéndolos una y mil veces al sol y la mancha marroncita aparecía. La mancha de la humanidad. Bueno, nuestro Dios usó pañales y los manchó. Los dejó manchados. Así mostró su amor. Hasta ese extremo llega el amor. Redescubrir eso en los evangelios es la buena noticia de salvación para nosotros hoy. Hoy celebramos a San Jerónimo, un gran estudioso de las escrituras y un traductor al latín vulgar, por eso su traducción se llama Vulgata, al latín del pueblo, de la gente, desde los originales hebreos y griegos. Celebramos hoy el Día de los Biblistas, celebramos hoy el Día de los Estudiantes de Biblia y celebramos también hoy el Día de los Traductores y las traductoras. Tengo una amiga, Mariana, que es traductora del francés y me hizo recordar que hoy también se celebra el Día de los Traductores y las Traductoras. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de ser traductoras y traductores de Jesús. Pero no al formoseño, al sanluiseño, al río cuarteño o al lenguaje de Avellaneda Lanús, sino ser traductores al lenguaje de la misericordia. Que los que nos vean a nosotros descubran la misericordia de Dios traducida en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras miradas, en nuestras caricias, en nuestros silencios. Que nadie se sienta humillado, que nadie se sienta despreciado, que nadie se sienta marginado, que nadie se sienta olvidado. Seamos buenos traductores del amor misericordioso de Jesús. Bueno, quedo a total disponibilidad de los telespectadores ahora, ¿no? Son telespectadores, me ven por un televisor, un telefonito. Buenas tardes, Gerardo. Llegué recién Muy bien. largué. Bueno, paciencia.
Bueno, Llegaste. sí, terminé de hacer un trabajito pendiente, ya está, ya estoy. Muy bien. Aquellos que quieran hacer una pregunta pueden levantar la mano, ¿sí? Y ¿saben cómo hacerlo? El iconito que está abajo de reacciones. Sí. Ahí pueden levantar la mano y de a poco nos vamos a ir ubicando, así nos vamos ordenando y no nos vamos pisando. ¿Les parece bien? O Ok, si no encuentran César. el iconito, levantan la Si manito. no, levantan la mano y los voy viendo. Ahí Lidia Argañaras tiene una Sí. consulta. A ver. Desactiva el micrófono, Lidia. Ahí está. Bueno, yo cometía el error de decirle a los chicos, por ejemplo, leía alguna parte de la Biblia y solía decir, Juan nos dice, Mateo nos dice, y usted en un momento dijo, no dicen eso. Entonces mi pregunta es, de hoy en adelante, porque ahora lo aprendí, ¿cómo me debo expresar ante los chicos cuando yo tenga un texto bíblico? Bueno, hay dos maneras, diría yo. Uno puede decir, Mateo dice, Mateo cuenta, según Mateo, tal cosa, perfecto, y ahí nos quedamos a nivel de texto. Pero si yo leo como un creyente, como una creyente, puedo también decir, Dios, a través de el evangelista, nos dice tal o cual cosa. Lo que pasa que ahí ya es más arriesgado, ¿no? Porque estamos poniéndole en boca de Dios nuestra interpretación. Claro, no, o muchas veces también suelo decir, bueno, la palabra de Dios, según San Mateo, leemos tal. Está bien, lo que pasa, los que me conocen saben que a mí me gusta distinguir Biblia, Sagrada Escritura y Palabra de Dios. La Palabra de Dios no es solamente la Biblia, es mucho más amplio. Por eso cuando nosotros en la celebración litúrgica decimos Palabra de Dios, no hay que levantar el libro, porque no es el libro la Palabra de Dios, sino lo que Dios nos va a querer decir o lo que nos está diciendo a partir de esa lectura. La lectura es el disparador, pero la Palabra de Dios es más amplia. Ya la celebración es Palabra de Dios. Por eso nos pusimos de pie al comienzo, no porque entra el cura tal o cual, como a veces se dice. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. No. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración. Nos ponemos de pie porque Dios nos va a hablar. Claro. Y nosotros celebramos. Claro. Entonces digo, ¿cómo hay que ser muy cuidadoso en las palabras que usamos? Sí. Sí. Pero bueno, al mejor gato se le escapa un ratón. Yo muchas veces cometo errores. No se hagan problema. No hay drama. Uno se va corrigiendo. Ya que estamos hablando de errores, Gerardo, con respecto a Juan el Bautista, muchas veces nuestro sacerdote nos ha corregido los guiones. ¿Cómo comúnmente se le llama? ¿Juan Bautista o Juan el Bautista? No, sería Hay Juan una el interpretación, Bautista, claro. Juan ¿Cómo les dicen Bautista. a ustedes? Sí, Juan el Bautista, pero también se puede decir Juan Bautista porque todos sabemos a qué nos referimos. Como también Sí, el término de, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿El Señor Jesús o Jesús el Señor? Y yo creo que lo más correcto es decir Jesús el Señor. claro. Porque el Kyrios, ¿no? es un adjetivo, un término que lo define a él, el único Señor, con mayúscula. Claro, a mí de repente me había quedado esa duda, porque en plena misa, no, Juan Bautista, no Juan el Bautista, me dijo, y yo me quedé. Digo, y ahí se me generó una duda, digo, ¿se puede llamar entonces de las dos maneras? Sí, yo pienso que se puede llamar de las dos maneras. Si yo tuviera que elegir una, diría Juan, el Bautista. Ajá, perfecto, gracias, para Gerardo. Distinguirlo de Juan, el Evangelista. Claro. Ahora o Juan, claro. El hijo de Zebedeo. Claro. Pero bueno,
Y avisen a todo el mundo que en las misas no hay que corregir, en todo caso después en la sacristía. Nunca hay que cortar una celebración y nunca hay que cortar una lección divina, una lectura orante, ¿no? En una clase sí uno puede hacer una corrección, con la mayor humildad posible. Para Totalmente de acuerdo con vos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta por ahí? A ver. Ahí tenemos a Aníbal. Desactivate el micrófono, Aníbal. Bueno. No se te escucha, Aníbal. No. ¿Ahora? Ahora. Sí. Mi pregunta vendría a ser en la expulsión de los vendedores del templo, en los 4 evangelios. ¿Eso fue lo que sacó a los sumos sacerdotes para llegar a matar a Jesús? ¿O la resurrección de Lázaro? Porque fue más o menos en el mismo semana eso. ¿Cuál fue la...? Bueno, a ver, los que me conocen saben que yo corrijo con cariño, ¿no? Si no tengo cariño, no pierdo tiempo corrigiendo. Sí, cuando me encuentro ante una piedra, no le voy a discutir a la piedra ni la voy a corregir, porque la piedra no va a cambiar. Pero bueno, ahí mi amigo Aníbal está, primero, leyendo esos textos como si fueran historia. El único que habla de la vuelta a la vida de Lázaro, que no es una resurrección, sino que es una revivificación, porque resurrección, el único que resucitó es Jesús. Entonces, revivificación, eso el único que lo narra es Juan. Los sinópticos no narran ese episodio. Así que, según la versión de Juan, la vuelta a la vida de Lázaro sería, en cierto modo, la gota que colmó el vaso. Sí. Por eso, en el capítulo 12 de Juan, dicen, no solo querían matar a Jesús, sino también a Lázaro. ¿Por qué? Porque Lázaro era un testigo viviente del poder de Jesús. Ahora ven, en el 4.º evangelio, la expulsión de los vendedores del templo, o el conflicto del templo, vamos a hablar, para hacerlo más amplio, el conflicto en el templo, ¿en dónde aparece? En el capítulo 2, después de la primera señal en Caná de Galilea. Entonces, en cambio, en los sinópticos, como muy bien dice Aníbal, está al final, inmediatamente antes del prendimiento y el juicio de Jesús. Entonces, si ese hecho ocurrió históricamente, que es la primera duda que cabría, porque uno puede optar porque sí fue un acontecimiento histórico, ocurrió algo en el templo, hubo un conflicto grande, Jesús armó un lío grande en el templo, que después los evangelistas lo narraron de distinta manera, porque si ustedes se fijan, las explicaciones de por qué Jesús hizo eso no coinciden en los evangelistas. No coinciden. Y menos que menos coincide la ubicación. Ya digo, Juan al principio de su evangelio, los otros al final. Si ocurrió históricamente, yo me inclino a ubicarlo donde lo ubicaron los sinópticos, al final de la vida pública de Jesús. Y fue lo que faltaba. Bueno, ya no podemos aguantar más porque si nos viene a hacer lío dentro de nuestra misma casa, entonces ahí toman la resolución de matarlo. Pero en Juan, que aparece al comienzo del Evangelio, yo digo, Juan escribe su Evangelio como si fuera un pentagrama. Entonces al comienzo pone la clave de interpretación del pentagrama. Nosotros comúnmente conocemos la clave de sol, pero si uno en vez de poner la clave de sol pone otra clave, la clave de fa, las mismas notas se leen distintas. Y Juan en su Evangelio pone como claves de interpretación 2 relatos. Las bodas de Caná, y ahí los vuelvo a invitar, si quieren, vean el retirito que hice, que está en YouTube, en mi canal. Aquí tienes, aquí está tu madre, porque ahí explico el capítulo 2 de Juan. Las bodas de Caná, como clave de interpretación de todo su evangelio, es decir, el novio, Jesús es el novio, ¿y quién es el bautista?
el amigo del novio, pero el novio es Jesús. Juan el Bautista, asimismo, en el Evangelio de Juan, se va a llamar el amigo del novio. Entonces, las bodas de Caná es una clave de interpretación y el conflicto de Jesús con el templo. Pero Jesús seguramente tuvo un conflicto grande con el templo porque hay muchos pasajes de los evangelios que hablan de este conflicto. En la vida pública de Jesús, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En el juicio, este dijo que destruiría el templo. En la crucifixión, tú que destruías el templo, bájate de la cruz y creeremos en ti. Después de la muerte de Jesús, en Mateo y Marcos, se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Sí. En Lucas, capítulo 2, Jesús perdido en el templo. ¿Qué hace en el templo Jesús? Discute con los sacerdotes. ¿Se entiende? O sea, Jesús tuvo un problema con las autoridades religiosas, indudable. Y en varias oportunidades se lo vio enojado a Jesús, ¿no es cierto? Y en el templo fue una. Claro, y después cuando discutía justamente con los sacerdotes, con los pero doctores de la ley. ¿Por qué se enojaba? Porque las interpretaciones que ellos hacían dejaban afuera a personas. Claro. No incluían, excluían, claro. Excluían. Claro. El templo estaba pensado como un sistema de exclusión. De hecho, las mujeres no podían acercarse al edificio propiamente dicho del templo, sino que tenían un patio especial para las mujeres y los prosélitos. Entonces, el templo, que era entendido como el lugar de la presencia de Dios, al mismo tiempo funcionaba como un lugar de exclusión. Y nosotros tenemos que revisar nuestras prácticas, no sea que alguna de nuestras prácticas más sagradas también se hayan convertido a veces en signo de exclusión. Por eso también estaban los cambistas, porque para entrar al templo tenían que llevar la plata de ellos, no lo de los romanos. Bueno, eso es nacionalismo, el nacionalismo judío. O sea, para hacerse amigo de Dios, según los judíos, ¿qué había que hacerse primero? Judío. Como a lo mejor nosotros podemos decir que para hacerse amigo de Dios uno tiene que primero hacerse católico. Y esto sería un error. Nosotros nos hacemos amigos de Dios dentro de la tradición católica. Nosotros hemos nacido y hemos sido criados en esta hermosa tradición y no renegamos de ella. Pero Dios, que quiere la salvación de todos los seres humanos, puede salvar a su antojo en cualquier otro camino. Si no, estaríamos limitando la salvación de Dios. Pero se acuerdan que hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿cómo sufríamos nosotros cuando moría un niño sin bautismo? Y el Papa Benedicto, no Francisco, Benedicto sacó el tema del limbo, que era ese lugar a donde iban a parar todos los niños que no habían recibido el bautismo. O sea, no se salvaban, pero tampoco se condenaban. Y el Papa Benedicto sacó esa imagen, porque realmente ya no podemos seguir sosteniendo eso. ¿Cómo un padre bueno va a querer que alguien no entre a la salvación? Es un contrasentido. Por eso tenemos que revisar nuestra doctrina, sin dejar de ser católicos, al contrario. Al contrario, siendo más católicos, porque católico, ¿qué significa? Universal. Catolón, en griego, significa universal. Entonces, en la medida en que yo dejo a alguien afuera, yo no soy católico. Y en la medida que alguien no se salva, yo tampoco me salvo. Porque o nos salvamos todos, o no nos salvamos. Los que acá somos padres, sabemos muy bien que lo que más nos duele a los padres es que los hermanos estén peleados. Los hermanos se pueden dar el lujo de pelearse, pero los padres no podemos ver que nuestros hijos se peleen. Nos duele terriblemente. Y tampoco nos podemos pelear por cuestiones religiosas. Por eso yo no soy tan amigo de todos los apologistas que están apareciendo ahora. Si ser apologista significa defender la propia creencia, me parece estupendo.
Pero si ser apologista significa pelearme con otro que piense distinto, no, yo no lo apoyo. No. Pero respeto al que lo apoya, lo respeto, por supuesto. Es mi hermano, mi hermana. Gracias, Gerardo. Bueno. Hay una consulta, Gerardo, de Juan desde Córdoba. Dice, ¿qué quiso decir Jesús de Nazaret con su anuncio del reino de Dios? Ah, Juancito. Ese, por suerte, no hace una pregunta capciosa, pero sí filosa. ¿Qué quiso decir? Y bueno, vaya a consultarle a dos teólogos, como dije antes, a dos biblistas, y va a tener 3 respuestas distintas. Es un tema muy complejo. Por cierto que la mayoría de los especialistas dicen que el tema central de la predicación de Jesús era el reino o, como traducen algunos, que a mí me gusta más, el reinado de Dios, la soberanía de Dios, que podríamos traducir también por la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad de Dios, ese reinado de Dios, ese reino de Dios que Jesús venía a anunciar? Aquel en donde todos somos hermanos. Por eso él decía, vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y serán sentados a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Nuestras traducciones comúnmente dice, y se sentarán, pero en griego está en pasiva, serán sentados. Y es lo que los biblistas llaman el pasivo divino. O sea, muchas veces en la Biblia, cuando se habla en pasivo, se quiere decir que la acción la realiza el mismo Dios. Pero para no caer en un antropomorfismo, ¿no?, en un Dios que actúa como un ser humano, entonces se usa la voz pasiva. Es Dios el que nos sienta a la mesa. Si Juan, que es un estudioso de la Biblia, presta atención, va a ver como muchas veces las parábolas de Jesús no están destinadas a la masa, a la multitud, sino a los escribas, a los doctores de la ley, que se ponían aparte y que criticaban a Jesús porque andaba con pecadores. Pero ¿para qué Jesús les contaba esas parábolas? Para que entraran en la lógica del reino. Jesús quería que se convirtieran, que entraran también ellos al reino, que nadie quedara fuera. Y eso lo vemos hermosamente expresado en el capítulo 19 de... Perdón, en el capítulo 23 de Juan, estoy diciendo cualquier cosa ya a esta altura del día, del capítulo 23 de Lucas, cuando Jesús en la cruz dice, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Es decir, siempre busca una excusa para atraer. Entonces, a las multitudes, ¿cómo las atraía al reino? Mediante los signos, mediante las obras portentosas, mediante las curaciones, que no solamente acercaban a saber que el reino de Dios había llegado, sino que también permitían el contacto con la comunidad. Piensen ustedes lo que decíamos recién, Jesús, que está enemistado con el templo, ¿por qué manda a los leprosos cuando los cura que vayan a presentarse al templo? ¿Por qué los manda a los sacerdotes? Porque son los sacerdotes justamente los que dan el certificado de salud y los que permiten que ellos vuelvan a ingresar a la vida comunitaria. Entonces, Jesús no es un estúpido, no es un transgresor porque sí. Transgrede las normativas que dificultan a las personas la entrada en el reino. Pero cuando hay una normativa que es, digamos, un comportamiento cultural y que no hace a la cosa, la observa. Por eso dice, vayan a los sacerdotes, preséntense a los sacerdotes para que ellos les den el certificado y ustedes puedan volver a vivir con su familia. Entonces, para mí el reino de Dios, que sí es el tema central de la predicación de Jesús, tiene que ver con esto, con la fraternidad universal, con volver al Génesis. Todos somos hijos de una misma pareja. Por eso el Génesis presenta el origen de la humanidad con una pareja. No porque en realidad se haya dado así, porque nadie sabe cómo se dio, sino que ese es un mito de origen que trata de mostrar que todos partimos, claro, del mismo lado.
Fíjense que tenemos dos relatos de la creación de la pareja humana. El relato del capítulo 1 que dice, creó Dios al ser humano, varón y mujer, Ish e Isha, en hebreo, lo creó simultáneamente. Y tenemos el relato del capítulo 2, que es por lo menos 5 siglos más antiguo que el otro, que dice que la mujer sale del costado de Adán. Pero si sale del costado de Adán, quiere decir que está hecha de la misma materia. Por eso cuando Adán la ve, que ya venía acostumbrado a ver monas, ovejas y otros bichos, ¿qué dice Adán? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por eso será llamada Isha, mujer, o varona, como traducen algunas Biblias, para ver que es el mismo término que varón en femenino. ¿Se entiende? Entonces, todos venimos de ahí. Por eso, unos serán más blanquitos, otros serán más morochitos, unos serán más altos, otros serán más bajos, pero todos venimos de la misma estirpe. Todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Unos nacimos en Argentina y otros en Venezuela, pero el lugar de nacimiento no nos deja de hacer sentir hermanos. Por eso, cuando un venezolano viene a Argentina, nosotros no lo tenemos que tratar como a un venezolano, sino como a un hermano o a una hermana, que nació en otro lugar, nada más. Pero bueno, eso significa que una conversión y una entrada en la lógica del reino. Que después haya políticas de inmigración, ese es otro tema. Porque si abrimos las puertas y dejamos que venga todo el mundo indiscriminadamente, después colapsa el sistema sanitario, el sistema escolar, que es lo que nos está pasando, ¿verdad? Pero una cosa son que existan políticas migratorias y otra cosa es que seamos xenófobos y no aceptemos a los extranjeros. Son dos cosas distintas. ¿Se entiende? O sea, en el fondo de la pregunta de Juan, me parece que resuena esta idea. ¿Cómo ser cristiano en el mundo que nos toca vivir? ¿Cómo vivir la lógica del reino hoy? ¿Cómo hacer presente la predicación de Jesús hoy? Porque Jesús no vino a predicar que hay que leer la Biblia, que hay que ir a misa los domingos y que hay que rezar la coronilla de Jesús misericordioso a las 3 de la tarde. Esas son cosas que después pusimos nosotros y que están muy bien y yo las hago. Yo todas las mañanas salgo a correr y voy rezando el rosario. No está mal hacer eso, pero esa no es la finalidad. Esos son medios. Esos son medios que nos sirven a nosotros, son herramientas que nos sirven a nosotros. Pero la salvación está en la entrada en el reino. Yo puedo morir empachado de hostias y con las manos enroscadas en rosario y no haber entrado al reino. Y otro que a lo mejor nunca dijo un Padre Nuestro, tiene la lógica del reino. Lo que Tertuliano llamaba naturaliter cristiano, personas naturalmente cristianas. ¿Y cuántas veces hemos conocido nosotros, no? En nuestro barrio, gente que nunca pisó la iglesia, pero que sin embargo era solidaria, era buena, que todo el mundo sabía que podía ir a golpear la puerta de su casa, que siempre iba a recibir una ayuda. Gerardo, ¿puedo hacer una consulta? Sí, hablen con César y con Carlos, que son los que mandan. Yo. Sí, tenemos, primero tenemos una pregunta de Alejandro. Desactívate nomás. A ver. Hola Gerardo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. Yo te quería preguntar qué opinas vos sobre el tema de conocer más al Jesús histórico, si fortalecería nuestra fe o la embarraría más. Porque evidentemente hoy dijiste algo muy importante de lo de la situación vital perdida. O sea, a esta altura, qué difícil que es saber algo del Jesús histórico, del humano. Pero si podemos llegar a saber algo más, si eso puede fortalecer nuestra fe de cómo Jesús se manejó entre hombre y divino. Bueno, sí, yo creo que es un estudio muy interesante y que puede aportar elementos para
para hacer una lectura, digamos, más situada de los textos, ¿no? A mí, personalmente, Alejandro, más me interesa descubrir al Jesús humano. Porque el problema, existe toda una corriente, el Jesus Seminar, un seminario acerca de Jesús, que es muy fuerte en Estados Unidos, que incluso publican unas Biblias con distintos colores, en donde señalan lo que según los criterios de ellos serían palabras que Jesús dijo verdaderamente y otras palabras que le hacen decir. Muchos de los que me han tenido a mí como profesor años atrás, se acuerdan que yo siempre decía, dicen que dijo. No, porque Jesús dice tal cosa. Y yo les corregía, dicen que dijo. O sea, Lucas pone en boca de Jesús. Mateo pone en boca de Jesús. Pero si lo dijo o no lo dijo Jesús, ¿cómo lo podemos saber? Ahora, a nosotros que somos personas de fe y que tomamos las escrituras como inspiradas, ¿es criterio último el que lo haya dicho o no lo haya dicho Jesús? Yo creo que no. El tema es tratar de entender por qué el evangelista lo pone en boca de Jesús. Por supuesto que si lo pone en boca de Jesús, no es lo mismo que si lo pone en boca de Pedro. Porque nosotros no somos seguidores de Pedro, ¿eh? Yo muchas veces estoy diciendo, en estos últimos tiempos, que me vine corrigiendo, por gracia de Dios, de un error que yo tuve durante muchísimo tiempo. Yo trataba de imitar a los personajes secundarios de los relatos. Tal vez por falsa humildad no me animaba a imitar a Jesús. Pero yo al único que tengo que imitar es a Jesús. Ni siquiera María es modelo para mí. María podrá ser ejemplo. Pero modelo, solo Jesús. Entonces, cuando yo leo el capítulo 19 de Lucas, y acá sí es el capítulo 19, acá no me equivoco, seguro, cuando leo el capítulo 19, yo no voy a imitar a Zaqueo. Yo voy a imitar a Jesús, que se metió en la casa de un pecador, aunque todos murmuraban y hablaban mal de él. No le importó un comino, fue igual. Eso es lo que yo tengo que imitar, no a Zaqueo. Zaqueo es un personaje secundario. ¿Se entiende esto? Entonces, hay autores interesantísimos, por ejemplo, por citar un autor nuestro argentino, Ariel Álvarez Valdés, que escribe unos libros maravillosos, que yo se los recomiendo a todo el mundo, Enigmas de la Biblia. ¿Eh? Hay claro, mucho en YouTube. Claro, y que da cursos y todo. Excelente. Él va por esa línea de redescubrir al Jesús histórico. Y me parece estupendo y a mucha gente le puede servir. Claro, al principio, cuando uno no está acostumbrado, te deja tambaleando. Te choca, sí. Claro, pero bueno, hay que ser, si uno tiene una fe auténtica, no va a perder la fe por eso. Pero claro, una persona que nunca escuchó eso, te da un zumbido que te deja loco. Sí. Pero a mí más me interesa lo otro, redescubrir la humanidad de Jesús. Porque también es esto lo que yo puedo imitar. O sea, yo no puedo imitar la divinidad de Jesús, pero sí la humanidad. Por eso, qué linda la jaculatoria esa que nosotros tenemos. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Ven que aunque no parezco, soy piadosito yo, rezo jaculatoria, que son hermosas. El tema es pensar que la religión es eso. La religión quedarnos es el encuentro con Dios. Claro, quedarnos ahí. Quedarnos con el formato. Ese es el problema. Contar cuántas jaculatorias dije. Una vuelta una señora me insistía que había que rezar la coronilla de Jesús misericordioso a las 3 de la tarde. Y yo le dije, estoy de acuerdo con usted, señora, pero a las 3 de la tarde, ¿de dónde? ¿De Roma? ¿De Jerusalén? ¿O de Avellaneda? ¿No es cierto? Entonces, salir de ese infantilismo. Una cosa es ser como niños y otra cosa es ser infantiles. Entonces, no fomentemos infantilismo. Buah. Gracias. Ah, dale, Alejandro. ¿Que había una pregunta ahora? César. ¿Se fue César? Bueno, el que quería preguntar, me parece que una mujer que quería preguntar algo. Dele nomás. Lidia.
Bueno, sí. Nuevo, pero ese pregunto de todo. Ah, claro. Bueno, actualmente estoy viviendo un caso que te voy a comentar más o menos. Yo presté una video, que ya ni se la usa porque, bueno, pero era un regalo de mi hijo para el Día de la Madre. Y presté muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo me agarro de la palabra, y todo lo que haces, hasta con el menor de mis hermanos, a mí me lo haces. Vienen y me piden, yo presto, pero no me devuelven. Y hará cosa de una semana me vinieron a pedir la tablet, es un pariente muy cercano. La tablet, y yo no la uso. Y le dije, no puedo porque estoy de trabajo. Después me quedé con ese cargo que cuando vas a orar de noche, decir, me quedé mal. Pero ya conociendo lo que no me devuelve, dije, bueno, era como si fuera el propósito. La misma palabra, abro la Biblia y me dice, todo lo que te pida, todo lo que prestes, no pidas que te lo devuelven. Ay, me quedé de mal, no sabes. Bueno, entonces ahí hay una mala interpretación de la Biblia, porque cuando uno queda mal, no hay buena interpretación. La Biblia tiene que transmitir salvación, no condenación. Ajá. Yo digo, pero mira, para ser breve, porque seguro que hay otros que también quieren preguntar, yo digo esto, Jesús dice, cuando te pegan en una mejilla, pon la otra. Pero cuando a él le pegaron en la mejilla, dice, si dije algo mal, dime qué, y si no, ¿por qué me pegas? Entonces, no hay que tomar literalmente la Biblia. Y cuidado con eso de abrir la Biblia así al azar, a ver qué me dice. Porque yo siempre pongo este ejemplo. Imagínense que yo me peleo con mi esposa, discuto con ella por algún tema, ¿no? Cosa que pasa en los matrimonios, me imagino que ustedes ya saben eso. Discuto por algún tema y agarro la Biblia y justo leo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Voy corriendo a buscar un cuchillo. ¿Qué hago? Entonces, ojo con esa lectura superficial y descontextualizada de la Biblia. No tengamos una religión mágica. Arriesguemos. Y si te quedaste mal por no haber prestado, aguantate. También es bueno a veces quedar mal, porque no siempre tenemos que quedar contentos. Muchas veces vamos a quedar que no sé si hice bien o hice mal. Hice lo que creí que tenía que hacer. Y después, bueno, me examinaré, lo repensaré, haré una listita. A mí me pasa lo mismo también. Yo presto libros y después no me los devuelven. Y bueno, a veces anoto. Después no encuentro el papel donde anoté. Pero bueno. Pero cualquiera de los que vea acá, que ya los veo a todos, que me pida un libro, no le voy a prestar y ya está. ¿Puedo hacerle un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Perdón, hay gente que ha hecho muchos comentarios ya. A ver, uno. Un comentario. Sí. No es una pregunta, o sí es una pregunta. Usted decía que los ortodoxos comen el pan con el vino en la iglesia cuando van a comulgar. Eso es cierto porque mi madre era ortodoxa. De todas maneras se casó por iglesia católica y yo fui bautizada por iglesia católica y comulgué en iglesia católica y me casé por iglesia católica. O sea que es como que es la misma cosa. Hace unos años, por allá por el año 14, yo hice un curso de discernimiento en la Universidad de El Salvador con los sacerdotes jesuitas, ¿no es cierto? Cuando el curso terminó, que duró 2 o 3 días, se hizo la misa de cierre. Y entonces los sacerdotes, una vez que hubieron concluido la misa, dejaron el cáliz y dejaron la copa de la comunión. Entonces, los que querían comulgar tenían que ir hacia el frente, tomar la comunión, mojarla en la copa del cáliz y llevarla a la boca y volverse. O sea que es como lo que hacen parecido a lo que hacen los ortodoxos. O sea, los jesuitas son católicos también. No, es que nosotros también tenemos la comunión bajo las dos especies. Pero no, ¿Así?
Claro, pero no con la forma de los ortodoxos que sumergen todo el pan en la copa. Nosotros tenemos eso. Tomamos el pan por un lado y el líquido por otro, o hacemos eso que hizo usted, que se llama instinción, o sea, mojamos la hostia en la sangre de Cristo. Pero ellos meten todo el pan, lo empapan y después comen con una cucharita. Y ellos tienen la práctica de dar la comunión a los bebés. Hola, Gerardo. Los sacramentos Gerardo. del niño. Sí. Carlos. Sí. Mirá, yo estoy con la velita. Dale, Carlos. César se le cortó la luz porque estamos con problemas acá en Avellaneda. Entonces, ¿Alejandro está por ahí? Ale. Sí, acá. Ale. Sí. Te pido que vos sigas la reunión por si se me va a cortar a mí también. Y aprovecho, Gerardo, para agradecerte. Sigan ustedes hasta que las velas no ardan. Bueno. Pero bueno, no, está complicado por esta zona. Carlos, te mando un abrazo grande. Entonces seguilo, Ale, y hacé de anfitrión. Gracias, querido. Yo quería preguntar algo. Sí. A ver. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Quién es? Dale, Betty. Bueno, yo soy catequista y nosotros regalamos los evangelios en épocas normales, no ahora. En un momento dado, para esta época, regalamos los evangelios a los nenes, a los catecúmenos. Siempre en la misa el sacerdote bendice los evangelios y se los entrega. Se los entregamos a los padres con los hijos. Pero una vez escuché, no hace mucho, que como la palabra de Dios es viva, es una aberración bendecir el evangelio porque la palabra ya está bendita y es la palabra misma la que bendice ese libro. Entonces quería preguntar qué tiene esto de cierto o no. Bueno, el término bendición se aplica de dos maneras. Una ascendente y una descendente. La ascendente siempre va dirigida a Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan. O sea, se bendice a Dios. Jesús, tomando el pan, elevó los ojos al cielo, bendijo a Dios, no al pan, y lo partió. La bendición ascendente. Entonces uno, por ejemplo, podría decir, te bendecimos, Señor, porque te revelaste a través de estos escritos sagrados. Y está estupendo. Y que se bendiga un libro, no me parece mal, porque es un signo, un gesto. También se bendice a las personas. Y nosotros somos mucho más importantes que una Biblia. Cualquiera de nosotros es más importante que una Biblia, porque somos imagen y semejanza de Dios y hemos recibido el bautismo. Entonces, a veces no hay que ser tan estrictos con eso. Muy bien, en una comunidad lo ven bien y lo hacen. Otra comunidad no lo ve bien y no lo hace. ¿Cuál es el problema? Pero lo importante es que se hagan las cosas. Yo siempre prefiero algo mal hecho que se hace a lo mejor que quedó en la idea y no se hizo. Porque lo que se hace es algo concreto y a alguien va a beneficiar. Y entonces, ser capaces de saber que todo lo que hagamos los humanos siempre tiene un lado flojo. Siempre tiene un lado flojo. Entonces, no esperen la perfección en nada de lo que hacemos. Pero sí que bueno que ustedes esas cosas lo conversen con el sacerdote, lo conversen entre los catequistas, lo conversen con los padres, lo reformulen. Mira, este año hicimos tal cosa y al final la gente lo interpretó así. ¿Qué tal si el año que viene? Siempre me acuerdo cuando yo me instalé en Buenos Aires, porque yo no soy de acá, yo soy de Santa Fe. Me instalé en Buenos Aires, fui a visitar una familia muy humilde, una familia muy humilde, que yo no conocía, pero me habían dado la indicación, la fui a visitar, y vi que tenían un hermoso vestido de comunión, que era como un vestido de novia, ¿no? Un vestido largo, un montón de tules y qué sé yo qué, colgado, una familia muy humilde. Y entonces yo les pregunté, ¿ese qué es un vestido de 15?
No, dice, es el vestido de comunión, porque va a tomar la comunión, no sé quién. ¿Y dónde toma la comunión? En el colegio de las hermanas. Y yo digo, ¿usan ese vestido? No, ese es el vestido para la fiesta. En la comunión toman con el guardapolvo, pero para la fiesta nosotros le hicimos este vestido. Es decir, la lógica de las monjas era que comulgaran con el guardapolvo para que nadie se sintiera disminuido, como era un barrio pobre, humilde, pero la lógica de la familia humilde era que era algo muy importante y entonces, aunque tuvieran que pasar hambre, le hacían el mejor vestido. Son dos lógicas distintas. Ahora, ¿cuál es la mejor lógica? Y las dos son lógicas que tienen su sentido. Entonces, ¿cómo haremos? ¿Qué lógica aplicar? Y bueno, hay que arriesgar, ¿se entiende? Y siempre, hagamos la que hagamos, siempre nos vamos a quedar pensando, pero si hubiéramos hecho de la otra manera. Y sí. Me parece que Claudio quería decir algo, que lo veo ahí abajo, ¿no? Y después, Karina, sí. Sí, lo que pasa, Gerardo, que César también se quedó sin luz y Alejandro, le pasaron al mando a Alejandro y ahora no me puedo comunicar con Alejandro. Bueno. Así que vemos cómo lo vamos a ir llevando. Bueno, dale, Aníbal. Estamos mal en Avellaneda. Ahí está Alejandro. ¿Me escuchás, Alejandro? No, yo estoy por el celu, por eso no te contesté, pero no estoy de anfitrión. Bueno, está Andrea. Tomalo a César que te está buscando. Claro, pero no sé cómo te pones de anfitrión, porque no estoy como anfitrión. Y deja a Andrea. Chicos, perdón, no hay anfitrión porque no es nuestro el Zoom. Está bien. Entonces, ¿Y cómo admitís a alguien? No, ya no podemos. Seguimos como estamos. Y hay algunos que pidieron leer lo de los chats. Y bueno, no podemos leer mucho lo del chat, porque lamentablemente no Yo anoté dos preguntas del chat. Dale, decile alguna, Gerardo. Yo anoté dos preguntas, una de Gloria de Pilar, que pide si podés redondear las definiciones de Biblia y palabra de Dios. La palabra de Dios es un término muy amplio. Para nosotros la palabra se hizo carne, Jesucristo es la palabra por excelencia, pero la creación también es palabra de Dios, la comunidad es palabra de Dios, la propia conciencia es palabra de Dios. La escritura es testimonio escrito de la palabra de Dios recibida por una comunidad determinada. Entonces la comunidad de Mateo testimonia esa experiencia de la palabra en su evangelio. La comunidad de Lucas lo testimonia en un evangelio y en el libro de los Hechos. Y así. Pero el término palabra de Dios es mucho más amplio. Por eso digo, cuando uno lee la escritura, tiene que tratar de encontrar la palabra de Dios en esa escritura. Y me gusta poner este ejemplo. En el capítulo 4 de Lucas, cuando a Jesús le dan a leer el libro de Isaías, Jesús está leyendo y de repente cierra el libro y lo entrega al ayudante. Si uno va a Isaías, se da cuenta que Jesús corta un versículo por la mitad. Porque Isaías dice, año de gracia del Señor, día de la venganza de nuestro Dios. Cuando Jesús lee día de la venganza de nuestro Dios, porque siempre la vista va adelantada a lo que uno dice, ¿qué hace? Cierra el libro y lo entrega. Esto para mí no es palabra de Dios. Él viene a anunciar el año de gracia, pero no el día de la venganza. Entonces, en la Biblia también uno tiene que tener en cuenta que hay una pedagogía de revelación. Y hay muchos pasajes, ahí vi, hacía al pasar que alguien me mencionaba el tema de la salvación y la escatología. Hay muchos pasajes escatológicos en donde se habla de llanto y rechinar de dientes, no de fuego, de condenación. Son imágenes que para el que cree, como en el caso mío, en la salvación universal, hay que repensarlas. Para mí son imágenes que tienen una finalidad pedagógica, es decir, hacer tomar conciencia del peligro de no convertirse.
pero no creo que sean imágenes anticipatorias de lo que va a ocurrir. Como cuando nosotros le decimos a un chico, mira, si no, te quedás sin postre. Nuestra idea no es dejarlo sin postre, sino que deje de portarse mal, ¿no? Gracias, Gerardo. Mirá, se me había cortado la luz, Gerardo. Sí. A mí también. Buah. Ahí aparecí. Paciencia. Todo un parto. Hola. Pido disculpas. Karina, vos querías hacer una pregunta. Sí. Soy Karina de la ciudad de Pilar, de la diócesis de Campana. Soy catequista de niños. Mi pregunta es, yo siempre que leo la Biblia, tengo la fe y la creencia de que es palabra de Jesús, que fueron palabras dichas por Jesús. Usted decía esto de que Mateo, Lucas pone en palabras de Jesús. O sea, son cosas que dice Mateo y dice Lucas y pone en boca de Jesús. Entonces, esto quiere decir de que todo lo que está escrito en la Biblia puede ser que ninguna de esas palabras haya sido exactamente salida de la boca de Jesús. Muy bien. Y sacando esta conclusión, yo creo que uno que es catequista y que, digamos, lo puede aceptar y puede, como usted decía, leer la palabra y buscar nuestra salvación. Pero esta realidad creo que es difícil bajarla, ¿no? A los niños, por supuesto que no, pero a los adultos también creo que es difícil. Porque me parece que hay un tema de creencia que se complica. Bueno, yo creo que ahí justamente, ustedes que son catequistas, la función del catequista es educar la fe, no favorecer la credulidad. Si nosotros tenemos que crecer en una fe madura. Vuelvo a distinguir entre ser niño, porque Jesús lo dice claramente, si no se hacen como niños no entrarán en el reino, a ser infantiles. Lamentablemente, hemos favorecido muchas veces una fe infantil, una creencia infantil. Y entonces, cuando cualquier persona de otra denominación religiosa nos hace planteos, nos descalabran. No, tenemos que ser personas adultas. Usted, Karina, que es catequista, está en la misma cadena que los evangelistas, que fueron catequistas. Usted es sucesora de los evangelistas. Y usted también transmite, como los evangelistas, enseñanzas de Jesús, poniendo en boca de Jesús expresiones que a lo mejor no estuvieron tal cual. Usted no es una historiadora. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si usted fuera una historiadora, yo le exigiría a usted que me diga, y entonces le pediría a usted documentos de primera mano que comprueben eso. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, cuando daba charlas y demás, nunca ponía mis títulos habilitantes. Yo ponía simplemente mi nombre. Hasta que un día una persona que no estaba de acuerdo con lo que yo decía salió a decir por las redes que yo no tenía ningún estudio, que era un improvisado y que lo que decía eran ocurrencias mías. Entonces, de ahí en adelante, yo pongo mi título, que es Magíster en Sagrada Escritura, licenciado en Psicología. Si alguien tiene dudas, me lo pide y después le muestro el original, donde hay, ¿no? Por suerte mis originales no se quemaron, los tengo bien guardados, y entonces yo puedo mostrar, ¿no?, que hay una institución que me avala. Que usted no esté de acuerdo con lo que yo pienso, ese es otro tema, pero no pueden decir que yo no tengo un título habilitante, ¿se entiende? Entonces,
Si usted fuera historiadora, yo le pediría que me muestre un documento de primera mano para saber si Jesús lo dijo o no lo dijo. Y usted no me lo podría mostrar, porque no tenemos. Hay un autor, un biblista muy importante que se llama Meyer, que escribió una obra voluminosa, impresionante, no sé cómo hace una persona para escribir tanto y con tanta solvencia, que se llama Jesús, historia de un judío marginal. Y él pone en duda, por ejemplo, que Jesús haya dicho las parábolas. Según él, las parábolas no son invención de Jesús. Bueno. Pero esto no cambia nuestra fe. ¿Se entiende? Por eso a mí, cuando yo explico un texto, suelo hablar del personaje Jesús. Y alguna persona por ahí se siente molesta y me dice, por favor, no hable del personaje Jesús. Hable de Jesús. No, es que yo estoy hablando de un personaje, porque en el texto, él es un personaje. Pero yo no creo en el personaje. Yo creo en la persona, de la cual el personaje es un pálido reflejo. Entonces, el texto sagrado no agota el misterio de Dios. ¿Se entiende? La persona de Jesús sigue siendo un misterio. San Agustín decía, ¿lo entendiste? Ya no es Dios. Entonces, el problema es cuando nosotros queremos encerrar a Dios en la Biblia, o en el sagrario, o en tal iglesia. No. Estas son expresiones, estos son sacramentos. Dios siempre está más allá. Dios sigue siendo un misterio. Entonces, no hay problema. Ahora, sí ser más cuidadoso en la forma de decir las cosas. Claro, yo puedo que puede decir... chocar a las personas y a la sorpresa también decepciona. Claro. Yo entiendo que el auditorio que estoy teniendo en este momento son todas personas que ya vienen haciendo por eso una digo, caminada. Estas informaciones para personas que no son catequistas, que no son, digamos, ajenos. Pero con la gente sencilla no me meto en estas temáticas, pero tampoco fomento la credulidad. Porque eso sí sería un pecado grave, fomentar la credulidad. Fíjense, sí, ahora Aide te damos la palabra, pero fíjense, yo escribí más de 200 novenas. Novena a San Expedito, novena a la Virgen que desata nudos, novena a San Miguel Arcángel. Y muchos teólogos me dicen, pero vos, Gerardo, haciendo eso, favorecés, fomentás la devoción del pueblo sencillo. Sí, le digo yo. ¿Vos leíste las novenas que yo escribí? No, entonces... primero léelas. Las novenas que yo escribo siempre tienen fundamentación bíblica y trato, sin herir la devoción de esa gente, de orientarla hacia lo que Juan decía, el reino de Dios. Entonces, si ustedes leen, por ejemplo, la novena que yo escribí a San Expedito, habla de la confianza en Dios. Cuando comúnmente el que va a rezarle a San Expedito es porque quiere que le conceda lo que a él se le ocurre ya mismo. Por eso a Expedito, no a otro que tarda un poco más, ¿no? Y yo hablo en la novena de lo contrario, de la confianza en Dios, que siempre quiere nuestro bien. Y que justamente a veces no nos da lo que queremos porque Él sabe lo que nos conviene. Pero eso hay que hacer un camino. Él sabe lo que nos conviene. Bueno, eso es lo que yo pienso cuando una persona que uno ama muere, muy joven, por ejemplo. Claro. Que si fue es porque era más conveniente para él. Porque sabrá Dios. O cuando se encuentra usted por el camino con un gordo todo pelado y lleno de granos y dice, uy, este es el muchacho con el que yo me había querido casar, qué suerte que tuve, que no me casé. San Antonio no me escuchó. O sea, uno en la vida muchas veces se da cuenta que menos mal que Dios no lo escuchó. ¿Cuántas veces queremos una profesión, queremos algo, que después nos damos cuenta que no era lo mejor? ¿Se entiende? Bueno, ahí Aide quería decir algo, a ver. Sí.
Lo que yo quería comentar era que, bueno, soy de Pilar, al igual que Karina, y estábamos dando las dos un taller de Biblia. Qué bueno. Entonces, el tema es ahí, ¿no? Donde uno está hablando con adultos y el tema te va llevando y uno se va abriendo. Y se me dio por decir que, bueno, hay cosas, como usted decía, que no son reales, o las fechas no son, porque hay mucha tradición de la iglesia y muchas fechas en la iglesia que la gente las cree tal cual. Y nosotros que hemos estudiado, también nos llevamos el primer impacto, ¿no? Cuando nos dicen, no, Jesús no nació el 25 de diciembre, por ejemplo, ¿no? No es comprobable. Claro. Entonces con Karina vimos la decepción de esta persona que lo estaba escuchando y dijimos, me parece que de estas cosas no hay que hablar. Porque, nos sentimos mal, digamos. Claro. Nos sentimos mal porque vimos la decepción de la persona. Claro. Bueno, pero ustedes entonces, que se ve que son... yo creo en... Sí, pero digo, ustedes que son personas sensatas y que son buena gente, qué lindo que ustedes sufran por esas decepciones. Eso habla muy bien de ustedes. Pero ahí con calma, decir, pero esto no cambia nuestra fe. Sí, sí. ¿Qué íbamos a hacer? Como no sabemos el día, entonces cada uno iba a celebrar el nacimiento de Jesús el día que se le antoja. No. De hecho, los orientales, nuestros hermanos orientales, el nacimiento de Jesús lo celebran el 6 de enero. No el 25 de diciembre. Esa es una fiesta romana. Bueno, entonces lo que hicimos fue buscar bien la información para en este nuevo encuentro una explicación, digamos, realista de la situación. Claro. Porque esa es la verdad. Claro. Y entonces, pero eso es lo que dice Karina, que uno muchas veces no puede decir estas verdades porque impactan mal en el que se está iniciando, digamos, ¿no? Porque católicos somos todos, pero la catequesis familiar es muy difícil porque la gente no está, digamos, no practica la fe. Por Entonces, supuesto. cuando se hace un grupo, hay que ir tan despacito, digamos, ¿no? Bueno, pero miren, ese problema, ¿no? Siempre lo vamos a tener. Como lo tiene una madre y un padre en su casa que tiene hijos de distinta edad, y a uno le va a dar un tipo de alimento y a otro le va a dar otro tipo de alimento. Porque si el bebé no tiene dientes, ¿cómo le van a dar un bife de lomo? El problema es que cuando nosotros hacemos una reunión, un grupo, viene gente que ya tiene una caminada y otra gente que recién empieza. Bueno, y ahí nos tenemos que ir ayudando entre todos. Y ser muy humildes, ¿no? Y también, cuando alguien le hace una pregunta muy, muy difícil y demás, si miren, la verdad que no sé cómo explicarte esto ahora, nunca se me ocurrió. Dame una semana y voy a informarme. Fíjense cómo en los evangelios, los evangelistas distinguen dos tipos de preguntas que le hacen a Jesús. Preguntas para saber, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y preguntas capciosas. Para ponerlo a prueba, le preguntaron. Esto es lo que no hay que admitir. Cuando hay una persona muy peleadora, muy camorrera, hay que decir, mira hermano, si vos tenés problemas, anda a un psicólogo, no vengas acá. Pero miren, yo les cuento una historia mía.
Una vez me invitaron para predicar retiros espirituales a un grupo de sacerdotes. Y había un grupito de curitas jovencitos, muy orgullosos, muy creídos de sí mismos, muy ignorantes, que me empezaron a hacer la vida imposible, con preguntas capciosas. Entonces llegó un momento que yo les dije, miren, padre, no se olviden que yo, además de ser teólogo, soy psicólogo. Los problemas de ustedes no son teológicos, son de otro tipo. Si quieren, les empiezo a hablar como psicólogo y le digo cómo se llaman esos problemas. Se calmaron. Se calmaron. Entonces, hay que ser, pero bueno, eso te lo dan los años, ¿no es cierto? A mí en este momento no me hace ningún problema enfrentarme con quien sea y decir lo que pienso. Con respeto, con la mayor humildad que puedo, pero yo digo las cosas. Entonces, no permitan ustedes que se les meta en el grupo una persona que va solamente a jorobar. Entonces, por eso digo, la Biblia transmite verdades para nuestra salvación, no para otra cosa. Si ven una persona que hace muchas preguntas, que no llevan a la salvación, bueno, ¿y qué cambia esto para tu salvación? No, nada, pero yo quiero saber, bueno, entonces anda a una facultad de teología, hace una licenciatura en Biblia, perdé 2 años y medio más y hace una maestría, ¿no? Pero no, acá no estamos para eso. Estos encuentros tienen otra finalidad. Tienen la finalidad de apuntalarnos en la fe, no otra cosa. Pero bueno. Gracias. Gerardo, hacemos las 2 últimas preguntas. Perfecto. Porque ahí Mónica me parece que estaba... Está Mónica y tenemos a Silvina. Bueno. Mónica. Hola, Gerardo. Hola, querida. Va? Bien, querida. Bueno, la verdad, hermoso todo lo que dijiste y estuve aprendiendo un montón. Primera pregunta por todo lo que se charló. ¿Sería incorrecto cuando leo la Biblia terminar y decir palabra de Dios? Y también el tema es porque en el leccionario, cuando uno sube a leer en las misas, termina diciendo palabra de Dios. Entonces, bueno, eso, sirvo en mi parroquia en liturgia y a veces quiero aprender. Muy bien, perfecto. Vos fíjate que en el libro litúrgico, es decir, en el leccionario, después del párrafo, ¿no? Dice palabra de Dios. No dice es palabra de Dios, como a veces algunos dicen. Entonces yo digo esto. Yo leo el texto. También cuando lo leo individualmente puedo decir palabra de Dios. ¿Pero a qué me refiero? ¿Al texto? ¿O al Dios que me habla también a través del texto? Cambia la cosa. ¿Se entiende? La palabra de Dios, sí. El Papa Francisco, cuando tuvo su primer encuentro con la Pontificia Comisión Bíblica, tenía un discurso que para mí lo había preparado Benedicto, después renunció y quedó ahí el discurso preparado. Un discurso muy lindo, si ustedes ponen en internet Pontificia Comisión Bíblica Francisco, les va a salir ese discurso. Él dice, la palabra de Dios precede y sobrepasa a las Escrituras. Palabra de Dios es más amplio. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se levante el libro y se lo muestre cuando se dice palabra de Dios. Sí que se lo bese, porque es distinto. Yo beso el libro sagrado, beso las Sagradas Escrituras, pero la palabra de Dios es otra cosa, ¿se entiende? Ahora también, por ejemplo, el presidente de la celebración, después que lee el Evangelio, puede, con el libro del Evangelio, dar una bendición. Pero, ¿quién bendice? El sacerdote con el libro de las Sagradas Escrituras, no con la palabra de Dios.
Esta es la distinción que yo hago. Para mí, pero sí se dice palabra de Dios. En Brasil, después que se lee el Evangelio, vienen que nosotros decimos palabra de Dios y después de leer el Evangelio decimos palabra del Señor. Distinguimos. En Brasil, después que se lee el Evangelio, dicen palabra de salvación. Me gusta mucho cómo han hecho ellos esto. Sí. Muy bonito, palabra de salvación. Muy bonito. Y eso lo dice el Concilio Vaticano II. La Biblia contiene palabras para nuestra salvación. Yo hoy día corregiría esa expresión del Vaticano II, que ya tiene más de 50 años. Yo hoy día diría, la Biblia testimonia la palabra de salvación. La Biblia es testimonio escrito de la palabra de salvación. Así como la palabra se hizo carne en Jesucristo, la experiencia de esa palabra encarnada se hizo escritura en los textos sagrados. ¿Se entiende? Entonces, el que tenía contacto con la humanidad de Jesús, con solo tocar el borde de su manto quedaré curada, dice la hemorroísa. Qué hermoso. Entonces, pero ¿quién la cura? ¿El manto de Jesús? No. Jesús. Jesús. Ah, bueno. Entonces, ¿se entiende la imagen? El texto sagrado es texto sagrado. Por eso lo reverenciamos, por eso lo besamos, pero la palabra de Dios está más allá. Y a veces algún texto no nos va a transmitir palabra de Dios. Y ahí tendremos que repensarlo. Por ejemplo, todos los textos sangrientos del Antiguo Testamento. Los salmos que piden a Dios que mate a los enemigos. El Deuteronomio que dice que hay que apedrear. ¿Cómo hacemos para transformar esos textos? Por eso hoy día, y el que hablaba mucho de esto es el Papa Benedicto, hoy día está lo que se llama la interpretación canónica de la Biblia. Es decir, no se puede interpretar un pasaje separándolo del resto de la Biblia. Entonces hay que tener una lectura canónica. Y para esto, ¿qué hay que hacer? Estudiar Biblia. Por eso los felicito yo a ustedes, que se animan a estudiar Biblia. Porque para entender el Génesis, nosotros necesitamos conocer los evangelios. Cuando a Jesús le preguntan cuándo es lícito al varón divorciarse de la mujer, Jesús ¿qué hace? Se remonta al Génesis. ¿Acaso no han leído que en el principio no fue así? Entonces, esto es la lectura canónica. Pero eso lleva tiempo. Adelante, Mónica. Y las demás y los demás. No aflojen. La última pregunta entonces. Muy bien, la última pregunta, Silvina. Y así me invitan otra vez, si no, no me invitan más. Bueno, buenas noches, Gerardo. Hola, querida. La verdad lo felicito porque es un hombre que sabe mucho, se ve que tiene mucha experiencia y que leyó mucho. Ojalá llegara a la puntita del pie nada más. Pero bueno, en fin, Dios sabrá. Yo tengo 30 años de catequista y en este momento soy catequista en el Sagrado Corazón de Jesús, donde está Carlos con nosotros. Y mi pregunta es lo siguiente, que me quedó a mí esto como catequista y que no me queda claro, a pesar de que ya hice pregunta a Carlos, al padre Chimento y a muchos otros, que un día un chico me pregunta, ¿quién es Dios? Yo le contesto que Dios es Dios. Sí, yo sé, Silvina, que Dios es Dios, que creó el hombre, creó la mujer, que mandó al Hijo al mundo para que nosotros tengamos nuestro pecado alivianado, todo lo que usted quiera, me dice. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién le creó a Dios? Cuando yo le pregunto esto al sacerdote, el sacerdote me dice, qué buena pregunta, Silvina. ¿Y quién es ese chico? Sí, ya sé que es una buena pregunta, pero ¿qué contesto?
Claro. Bueno, si Porque yo usted está bien, si usted estuvo atenta, yo al principio dije que son más importantes las preguntas que las respuestas. Exactamente, bueno, que las vuelvo a respuestas lo que nunca le agotan. estaba diciendo, que sí. Pero mire, que hay el un chico autor, sí, que el chico se estaba interesando, o sea que le está llamando la atención, ¿quién es Dios? claro. ¿Quién fue nuestro creador? O sea que él quería profundizar esa creación, quién era Dios. Y muchas veces uno, ignorante en el tema, qué sé yo, no tiene la respuesta exacta. Claro. Yo es diría, una pregunta muy difícil también. Claro que es muy difícil. Imagínense, todas las religiones tratan de explicarla y no terminan. Claro. Pero yo diría que nosotros llamamos Dios al origen de todo lo que existe, visible e invisible. Un origen que no tiene origen, un origen que está desde siempre. Y claro, el chico va a preguntar, pero ¿y cómo es esto que está desde siempre? Y nosotros no lo podemos explicar porque nosotros somos hijos del tiempo y el espacio. Entonces nosotros todo lo explicamos con un comienzo, con un final, pero Dios está más allá del tiempo y el espacio. A eso que está más allá del tiempo y el espacio, a eso que nosotros no conocemos, a eso lo llamamos Dios. ¿Cómo es Él? No sabemos. Para nosotros, Dios se manifestó a través de Jesucristo. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. ¿Y cómo se manifestó Jesús? Amando a todos, incluso a sus enemigos. Así que si vos querés tener una experiencia de Dios, el camino que nosotros te proponemos es parecerte cada vez más a Jesús. En la medida en que vos sientas que todos los otros seres humanos son tus hermanas y hermanos, y en la medida que vos respetes a toda la creación, ahí vas a estar más cerca de el misterio de Dios, que siempre es un misterio, exactamente. Eso le dije, Dios es un misterio, le digo, que nunca sabemos todos de él. Eso fue mi contestación. Claro. Bueno, pero ¿quién le creó a Dios? El que insistía, era un nene de 9, 10 años. Por supuesto, pero ahí está el tema, que justamente nosotros no podemos pensar en algo sin origen. Claro. Por eso no entra en nuestra cabeza. Y ahí ustedes pueden contarle ese cuentito que se atribuye a San Agustín, pero yo que estudié un poco San Agustín, nunca lo he leído en sus obras. Dice que Agustín iba un día caminando, pensando, ¿no? Como gran teólogo que era, en los misterios de Dios, iba caminando por la orilla del mar y vio un chiquito que había hecho un pocito y que echaba el agua del mar en el pozo. Y entonces Agustín le preguntó al chico ¿qué estás haciendo? Metiendo el mar dentro de este pozo. Pero nunca vas a poder meter todo el mar dentro de este pozo. Y el chiquito le contestó, y vos nunca vas a poder meter el misterio de Dios en tu cabeza. Es un cuentito, pero claro, creo que pero lo explica bien, claro. ¿no? Entonces, tranquilos. Como uno aprende de los chicos. Claro, como uno aprende de los chicos. ¿Ven? Qué lindo, qué lindo. Ojalá Sí, sigamos ¿sabe aprendiendo. Porque mi hijo ayer estaba enojado, estaba gritando y viene el hijo de 3 añitos y le abraza así el brazo y le dice, papá, papá, ¿qué te pasa? Tranquilo, papá, no grites. Qué bueno. 3 años. Por eso, Bueno. hay que hacerse como niños. El que no se hace como niño no entra al reino de los cielos. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia, gracias por la invitación. Un encuentro precioso, precioso. Gracias. Y el de ayer, Muchas Gerardo, gracias. fue hermoso. La dinámica de ayer fue preciosa. El Qué encuentro. Hola chicos. Bueno, Hola, les quiero Carlos. dar
a Gerardo porque tuvo la amabilidad de estar con nosotros. Yo desde acá del infierno los saludo. ¿Está sin luz? Yo hace como 3 meses que estoy Está haciendo todo colorado. Sí. Tiene calor. Todo lo que y bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Bueno. Y bueno, queda César para cerrar. Un aplauso. Bueno. Yo agradecerles a todos también y a vos, Gerardo, la predisposición, la buena voluntad y sobre todas las cosas, vos propusiste hacer este encuentro, así que agradecerte en nombre de la Escuela de San Jerónimo, de Avellaneda Lanús y a todos los que participaron también, ¿no? De otros lugares. Todos los miércoles. La verdad que hermoso. Si querés, hermoso encuentro. Sí me acordaba, pero yo vine. Sí, a las 6. Gracias por todo y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias y que se Un repita. abrazo, César. Que se repita. Gracias. Gracias. Un abrazo, Gerardo. Gracias, Gerardo. Nos estamos Gracias, viendo. Gerardo, César. Dios los bendiga. Nos vemos, Gracias, Gerardo. Carlos. Un gusto. Chau, chicos. Chau a Chao, todos. chao, nos vemos. Gracias a todos, nos vemos como siempre el Chao. miércoles. Chao. Dios los bendiga. Igualmente. Igualmente, gracias.